Raptos de hadas. Hoy hablaremos de las hadas y de los raptos perpetrados por estas criaturas. Nuestro cronista ha sido nada menos que Sir Walter Scott. Bien sabemos, dice el amigo Scott, que las hadas robaban niños, generalmente a los niños no bautizados. En cuanto a los adultos, era preciso que hubiesen cometido alguna acción mala o que molestaran directamente a las hadas en sus territorios. Dormir en una montaña donde las hadas tuvieran su corte era una garantía de terminar secuestrado por ellas. Debe decirse que este secuestro era definitivo y el que ingresaba al mundo de las hadas jamás podía regresar. También existía otra razón que explica el por qué las hadas cometían esos raptos. Parece que las hadas tenían la obligación de pagar a la organización, a la mafia infernal, al mismísimo diablo, vamos, un tributo anual. Un tributo anual. Cuenta el reverendo Kirk que para cumplir con ese tributo y para eludir ellas mismas el ser arrastradas a los infiernos, pagaban ese tributo con hombres o mujeres que seducían con sus bailes, con su hermosura o con trampas de lo peor. A todo esto, el reverendo Kirk, como sabemos nosotros, fue él mismo raptado por las hadas porque escribió estos datos que estamos revelando. Ha explicado Walter Scott que no fue raptado por las hadas, que el primer poeta escocés cuya existencia acreditó la historia tuvo un extraordinario encuentro con las hadas. No solo eso, parece que obtuvo de ellas algunos poderes mágicos. Se llamaba Tomás de Erceldon. Tomás de Erceldon. Fue más conocido en las crónicas como Tomás el Versificador. Se le atribuían poemas sobre personajes sajones como Ferstan. Algunos dicen que es el modelo más antiguo de poesía inglesa de cuantos existen. Cuentan que a Tomás de Erceldon le sucedió lo siguiente. Estaba en un sitio llamado Fluntybank, en las montañas de Escocia, cuando se le acercó una dama sumamente hermosa. Venía esta señorita montada en un caballo exquisitamente adornado. Dicen que la silla era de hueso real, como se llamaba entonces al marfil, y los estribos de plata. Oh. Tomás de Erceldon le hizo algunos homenajes a la hermosura de la dama, del orden de qué gambardela, o quién fuera montura, o lo que sea. Pero ella despreció estos homenajes. Después, sin demasiadas explicaciones, la mujer le dijo a Tomás que si pretendía cortejarla, debía convertirse en su esclavo. Después de todo, es una solicitud bastante corriente. De modo que Tomás aceptó la esclavitud sin dudarlo. Subió a la silla de la chica y ofreció su vida y su fuerza por aquel amor. Cuenta Scott que Tomás de Erceldon se había encontrado con una hada, pero él no lo supo inmediatamente. Ella le dijo que se despidiera del sol y de los campos y entraron en una caverna. Por ella anduvieron 3 días en medio de las tinieblas. Por último, salieron a la luz y Tomás de Erceldon se encontró en un vergel que dejaba muy atrás a los mejores paisajes que había conocido. En ese lugar se detuvo la mujer hermosa y le dio a Tomás la primera explicación acerca de su suerte. Este sendero que hay a la derecha, le dijo, lleva al paraíso. Este camino en declive conduce las almas de los pecadores a la mansión del eterno castigo. Este otro, que atraviesa aquella enramada oscura, lleva a un sitio de castigo más suave y de donde pueden hacer salir a los culpables las oraciones y las misas.
Y aquella cuarta vereda es el camino de Elfland, que es donde vamos. Tomás de Erceldon se supo raptado por la belleza de un ser de aquellas tierras y supo también que jamás podría regresar a sus pagos. Cuando llegaron a Elfland, Tomás de Erceldon pasó a formar parte de un séquito de hombres que serían entregados al diablo, que justamente, o mala suerte, llegaría justo al día siguiente para cobrar su tributo. Pero se produjo el milagro necesario para romper con el hechizo que impedía cualquier liberación. Tomás compuso unos versos, según el reverendo Kirk, los únicos compuestos en tierras élficas, y se los entregó a la hada que lo había seducido. Ella leyó los versos. No sabemos cuáles eran. Supongamos, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. U otro verso cualquiera. No sé cómo era el verso. Supongamos ese. Y estos versos consiguieron conmover a la hermosa, que no solo restituyó a Tomás a su tierra, sino que además le concedió el don de una lengua que no podía mentir. Todo lo que él decía era fatalmente cierto. Desde luego es un don que tiene algo de infernal. Tomás de Erceldon se quejó vanamente de los inconvenientes de esta veracidad involuntaria. Veracidad que le trajo muchos problemas, ¿eh? Pero bueno, con el don de no mentir regresó a la tierra. Y así, siempre que la conversación con aquel poeta recayó en el porvenir, resultó que él decía cosas proféticas. No podía decir nada que no sucediese infaliblemente. Las certezas de Tomás de Erceldon hicieron de él un ermitaño. Vivió largos años recluido, no podía escribir poesía porque no podía mentir. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar, ya es mentira. Nadie encargó ningún mondongo. Es una metáfora del hombre que se declara al servicio de la mujer que ama. Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo. Tampoco es cierto, nadie va a dejar un mondongo en la puerta. Solo es el alma del poeta la que no puede entrar en casa y la que queda en la puerta. Quiere decir que ese verso, el mismo verso que le concedió el regreso, era mentira y ya él no podía escribirlo. Ni ese ni ningún otro. Tampoco quería recibir a nadie para no tener que andar vaticinando malas noticias. Dice Scott que finalmente Tomás de Erceldon dijo que iba a morir y murió. Y este es el fin de la historia, naturalmente. Tomás Erceldon, como los más astutos de ustedes ya habrán presumido, cuando un señor se muere termina su historia, salvo para Rolón, que siempre empieza a preguntar ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con su herencia? Si la mina fue el velorio, Claro. Bien, la historia. A mí me gustan mucho los cuentos de hadas. Yo lo mismo que Conan Doyle. Creo en las hadas. Pero menos que antes, como he dicho al comienzo, al contestar a un oyente. Es probable que aún en estas tierras, que por ser demasiado jóvenes carecen de fantasmas, sea necesario gestar una estirpe de hadas, otra de gnomos, otra de fantasmas, porque en estos mundos, así como las calles no están pavimentadas, así como las casas parecen todas a medio terminar,
tampoco parece haber tiempo para que los fantasmas se instalen debidamente. La continua remoción de los emplazamientos hace que un fantasma serio no sepa dónde instalarse. El fantasma se instala en una casa, inmediatamente la tiran abajo e instala en una pizzería, y el fantasma tiene que emigrar rápidamente porque es absolutamente denigrante para un espíritu el embrujar una pizzería. La pizzería embrujada, bueno. Así que hace falta mucha hada. Mucho fantasma, mucho duende, mucho elfo y mucho poeta. Para ver si nuestros pensamientos abandonan ese aspecto también de cosas sin terminar que suelen tener. Así que a todas las hadas que se han trasladado a esta tierra inhóspita para ellas, les dejo mi dedicatoria. Hemos ido al discotecario y él había prestado atención en esa encrucijada, en donde había un camino al cielo, otro al purgatorio, otro a la tierra de las alas y otro cuesta abajo, rumbo al infierno. Cuesta abajo, escucharemos ahora en la versión de Carlos Gardel, y evidentemente esa es una descripción de un viaje al infierno. Alguien que puede decir que ha arrastrado por el mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, está evidentemente en el infierno. El sujeto de enunciación está cabalmente en el infierno. En el infierno uno siente eso, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Adelante, don Carlos.